Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Bienvenidos a la 9ª semana de conformación curricular virtual. Hoy nos volvemos a encontrar en este tercer conversatorio de tecnología. Agradecemos su participación y escucha. Nos presentamos, hoy nos acompañan los profesores, el profesor Marcelo Dávila. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Marcos, compañeras, compañeros de toda la provincia, Miguel, Manuel. Muchas gracias por recibirnos por este medio. Gracias, Marcelo. Y el profesor Miguel Román. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, compañeros, compañeras, equipos acá presentes, Roberto, Marcelo, Manuel, Marcos de lo técnico. Muchísimas gracias y bienvenidos a los compañeros y compañeras a seguir construyendo en este espacio de conformación, ahora de forma virtual, y esperando con ansias volvernos a encontrarnos en la presencialidad y compartirnos. Gracias, Miguel. Y el profesor Manuel Vera. Buenas tardes, Manuel. Hola Roberto, Miguel, Marcelo, hola Marcos, ¿cómo estás? Bueno, el gusto otra vez de tenernos acá en este conversatorio, compartiendo algunos temas y deseando, como dice Miguel, encontrarnos pronto en la presencialidad para seguir construyendo este currículum. Gracias, Manuel. Y también nos acompañan desde los controles técnicos el profesor Marco Cortés, a quien le agradecemos mucho, y ustedes no lo pueden ver, pero él está siempre acompañándonos. ¿Y quién les habla? Roberto Davies. Bien. Bueno, primero recordar que el área de tecnología se fundamenta en dos enfoques importantes. Ellos son ciencia, tecnología, sociedad y ambiente y diseño social. Como ustedes saben, en este ciclo de charlas y conversatorios virtuales anteriores, se vienen trabajando distintos ejes durante las mismas. Primero se trabajó a qué llamamos tecnologías, luego qué son los diseños sociales en las tecnologías, y en este conversatorio retomamos el eje de la charla tecnologías y proyectos didácticos tecnológicos socioproductivos. En la misma se desarrollaron cada una de las categorías que lo constituyen. Para este conversatorio se recuperaron aportes del documento que acompaña la charla y las intervenciones del chat. Hoy contamos con una participación especial que ahora el profesor Marcelo Dávila les va a presentar. Adelante, Marcelo. Gracias, Roberto. Bueno, compañeras y compañeros, la idea, en esta charla estuvimos trabajando sobre la propuesta del proyecto didáctico tecnológico socioproductivo, y decíamos que había un camino recorrido en varios lugares, en muchas escuelas de la provincia se han ido dando proyectos de diversa índole. Entonces, para este conversatorio quisimos traer también las voces de compañeros del interior que trabajan en escuelas técnicas y que han tenido propuestas didáctico-pedagógicas muy interesantes y que nos van a ayudar a pensar en otras miradas. Vamos a traer al compañero Enrique Garcés, que bueno, no va a poder estar presente, digamos, ahora en el conversatorio, pero sí hicimos una entrevista que ahora queremos compartir con ustedes, donde nos cuenta algunas experiencias de la propuesta de trabajo didáctico-pedagógico que se realiza en su escuela y que hace tiempo se venía realizando, y con un dato interesante, hay toda una cuestión donde se trabaja con la comunidad, es decir, esto de pensar la relación comunidad-escuela que nos ayuda a trabajar, digamos, en un contexto, de trabajar situados, y bueno, y con esta propuesta pedagógico-didáctica es el aprendizaje basado en problemas o en proyectos. Así que bueno, no quiero distraer más. Marcos, por favor, si nos podés compartir el video, te agradezco. Entrevistar a un compañero de la EPET 4 de Junín de los Andes, el compañero Enrique Garcés. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué contás? ¿Podrías hacer una presentación? Hola, Marcelo. ¿En qué trabajás? ¿Cómo sería, digamos, tu cargo? ¿Cómo estás trabajando en el EPET 4? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, buenas tardes o buenos días a los compañeros y compañeras docentes de las escuelas técnicas. Yo hace
desde el 2006 que trabajo en la PET 4 y actualmente estoy trabajando como MEP en el área de electromecánica y en las materias, digamos, de teoría estoy en termodinámica, mecánica técnica y mantenimiento. Bueno, nosotros ya desde hace tiempo trabajamos en pares pedagógicos en lo que es los MEP, digamos, el taller. Excelente. Excelente. Y la pregunta de hoy es, ¿por qué esto del aprendizaje basado en proyectos? ¿Cómo nace en la escuela, en EPET, donde estás? Nace esta idea a partir de lo que sería la fundación, digamos, o la construcción del PEI, ¿no? De la EPET, que bueno, vieron que siempre hay que estarlo revisando y todo, pero en aquel momento surge la idea de cómo vincular a la escuela para que no sea como una isla, sino que esté en relación con ida y vuelta con la comunidad. Y entonces, bueno, ahí nace un proyecto que se llamaba Aprovechamiento de la Energía Hidráulica y Eléctrica en el departamento Huiliches, ¿sí? Y bueno, a partir de eso se empezó a construir, digamos, un proyecto interactuando de forma interdisciplinaria, ¿sí? Entre lo que sería las ciencias sociales y el área técnica, en este caso electromecánica. Cuando comenzó este proyecto aún no existía la otra especialidad de nuestra escuela, que es alimentos. Después, cuando estuvo esa nueva especialidad, también se empezó a hacer el trabajo de ABP en alimentos. Excelente. ¿Y cómo fue que surgió esto de la energía para los pobladores más alejados? ¿Cómo nació esta interrelación entre la escuela y la comunidad? En realidad, lo que se pensaba, digamos, es ver de qué manera, en vez de estar, digamos, como esperando a que alguien te dé la solución, tratar de poner en valor el conocimiento y la experiencia en función de un dispositivo tecnológico que mejore la calidad de vida de tu entorno, ¿no? Sería un poco así. Y bueno, teniendo en cuenta también algunos autores, algún documento de la OEI que hablaba de la educación para la sostenibilidad, y sobre todo teniendo en cuenta que en aquel momento, cuando se empezó este proyecto, hoy en día ya no es así, hay una gran cobertura eléctrica, y bueno, actualmente se está haciendo otra línea. En aquel momento eran muy pocas las familias del área rural que contaban con energía eléctrica, ¿no? Entonces había un montón de problemas, desde usar, no sé, velas o usar velas de cebo, con, digamos, la contaminación que podía haber adentro, el peligro de incendio, bueno, problemas de no ver bien, de alargar la jornada laboral, bueno, múltiples funciones que le podía cumplir la electricidad, poder escuchar la radio y, digamos, de alguna manera sentirse un poquito más conectado con la comunidad y no estar como tan aislado. Un Muy poco esa interesante. era la idea. Muy interesante. ¿Y cómo hacían entonces? Vos decís, a veces la escuela salía y a veces digamos, los pobladores llegaban, pero ustedes, ¿cómo hacían para ir al campo, para hacer las instalaciones? ¿Cómo Y generaban? nosotros teníamos un modelo, digamos, como que no siempre se cumplía, ¿no? Pero la metodología de implementación era que se hacían entrevistas, ¿sí? A las personas, al que requería el servicio, y luego se hacía una planificación conjunta entre la comunidad y las áreas involucradas, ¿no? Luego se hacía un diseño, construcción e instalación de microcentrales hidráulicas, solares o eólicas, la que haga falta, ¿sí? Y teniendo en cuenta siempre también la ecuación socioeconómica, ¿no? O sea, porque a la escuela venían todo tipo de personas, digamos, que necesitaban eso, pero siempre se priorizaba, por supuesto, al más desfavorecido, ¿no? Porque por ahí había personas que a lo mejor podían comprar un equipo y otros que no. Sí. Después también se hacían tareas de mantenimiento, ¿sí? Y de transferencia de capacitación de lo que sería el uso de ese equipo. Bien. Nosotros actualmente no hemos podido lograr todavía, pero sí se vislumbra, digamos, está como uno de nuestros ideales de lograrlo, que tenga un manual o por lo menos un uso rápido que se pegue en el equipo para poder operarlo, digamos. Excelente. Entonces ahí estamos hablando de otras turbinas, las turbinas que diseñaron ustedes, después de todo este camino, ¿no? De llevar energía con otro tipo de turbinas y energía solar, eólica. ¿Qué desarrollaron que llevaron digamos, al campo, a los pobladores? Y nosotros, mira, básicamente teníamos tres ejes.
En su momento se trabajaba energía solar en cuarto año, que bueno, estaba a cargo del profe Roberto Lavados principalmente. En quinto año se veía energía eólica, ¿sí? Ujú. Que ahí, bueno, pasaron varios profes, Adrián Crespi era uno, no sé si está bien que diga los nombres, pero bueno, él ya no está más en la escuela, pero fue uno de los que hacía. Y en sexto año estaba otro profe y yo, Javier, y yo, y hacíamos energía hidráulica. En este Bien. momento estamos Alejandro Bocini y yo, haciendo en realidad en sexto año los tres tipos de energía. Porque nosotros Excelente. hacemos el trabajo final a manera de pequeña tesis, y lo que hacemos es que cada grupo vaya desarrollando durante todo el año un proyecto que no necesariamente es de energía renovable, sino que, pero sí debe comprometer una problemática de la comunidad. Muy bien, excelente. ¿Y nos puedes contar esto de, ustedes diseñaron y estuvieron yendo a las ferias de ciencia y tuvieron posibilidades de ir avanzando en distintos lugares? Por ejemplo, había la turbina vertical, esa historia, ¿la podrías contar cómo fue? Ya Bueno, en base, pero es sí, parte de la historia que los lleva a cómo están trabajando hoy, ¿no? esa es muy interesante. Bueno, nosotros en ese proyecto se trabajó durante muchos años. Ya gran parte de la experiencia, digamos, la recogieron los profes Walter Martín y Carlos Pagliaro, Ujú. porque ya venían trabajando desde que yo era estudiante, digamos, y digamos, cuando yo ingresé como profe, como que empecé a trabajar en conjunto con ellos, y bueno, también con el profe Alejandro Espontón y Alejandro Bocini. En aquel momento, digamos, se presenta el proyecto para la Feria de Ciencia, y bueno, de ahí pasamos de la instancia zonal a la provincial. De la provincial fue seleccionado el proyecto y pasamos a la nacional. En esa oportunidad fuimos con dos proyectos a la nacional, con una silla de ruedas eléctrica que se manejaba con un joystick y con esta. Y bueno, y fue destacada la turbina porque en realidad la silla de ruedas no la habíamos podido terminar y tenía un problema que no funcionaba, digamos, era un modelo no funcional y bueno, eso le bajó como puntaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente el proyecto consistía en una pequeña turbina de acción tipo turbo, que bueno, que es una parecida a la Pelton, pero es más simple la cuchara, eh, construida artesanalmente. Para que se den una idea, miren, lo voy a hablar así como más o menos en criollo. Imagínense una olla de acero de Ujú. más o menos 35 centímetros de diámetro, con un rotor adentro, con cucharitas, bueno, y a eso le sacamos 400 watts. Bien. Eso sería lo interesante, digamos. O sea, logramos un prototipo bastante sencillo y de muy buen rendimiento, ¿Y el cercano al marco, 60%. y el marco teórico que hicieron, cómo lo trabajaron? Y nosotros en realidad, todo este tipo de trabajos, digamos, están basados en el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Ujú. Y siempre se tiene en cuenta el qué se enseña, el cómo, el para qué y el para quién, ¿sí? Bien. Y se tiene en cuenta que es, digamos, al revés. Sé que muchos de los compañeros ya lo deben estar trabajando, así que, pero bueno, voy a hacer la aclaración por ahí para el que no, para el que sea nuevo en el tema. En el de aprendizaje basado en problemas es al revés, se da primero el problema y después el docente lo que hace es ser como un guía que ayuda a ir buscando todas las herramientas para llegar a la solución de ese problema, digamos. Es como, Bien. como una pirámide invertida, si se quiere, ¿no? Excelente. Y con esto, la llegada con los chicos, con los estudiantes, y con la comunidad, ¿cómo fue? ¿Qué viste vos con la llegada así, digamos, primero al Y grupo estudiante, al colectivo, a los otros compañeros que trabajaron con vos y a la comunidad? fue muy bueno. Bueno, ese año en realidad era un grupo medio reducido, habrán sido 14 estudiantes más o menos que había, y cada uno tenía un proyecto diferente en realidad, que no todos fueron a la feria, pero todos Ujú. tenían su proyecto. Y había mucha colaboración entre ellos, o sea, si veían que no llegaban con los tiempos, ayudaban a otro grupo, y después la gente de la comunidad, digamos, del lago nos recibió muy bien, nos dejan hacer mediciones, cada tanto ir y ver cómo están las cosas. Este proyecto lo hicimos como para una vivienda que en realidad actualmente ya tiene una turbina de nosotros, pero lo usamos como laboratorio de ensayo, digamos, también, o sea, vamos ahí y probamos cosas. Bien, excelente. O sea que hicieron, digamos, tecnología propia, sencilla, pero además a un precio recontra accesible, si se quiere, y para cumplir una función social muy importante, ¿no? Eh, Claro, y nosotros, bueno, también la escuela, digamos que en ese proyecto también trabajé mucho en lo que sería la construcción del laboratorio de hidráulica,
que bueno, la albañilería la hicieron 2 porteros de acá de la escuela, Julio y René. La hicieron como un trabajo de ellos aparte, ¿no? No lo hicieron en el horario digamos, del trabajo de la escuela. Por ahí lo aclaro. Sí. Y después, bueno, nosotros con el otro profe que estaba en ese momento y yo, hicimos todo lo que es la construcción de las instalaciones y las estructuras, y para poder ensayar. Nosotros tenemos un laboratorio en este momento que podemos ensayar máquinas hidráulicas y le podemos hacer la curva de rendimiento, bueno, y un montón de cosas. Porque antes dependíamos o de los bomberos o de ir al campo, digamos. Sí, sí, sí. No, es impresionante. Bueno, Enrique, muchas gracias por esta respuesta, por estar presente, y la verdad, bueno, te vamos a estar invitando en otra ocasión y a otros compañeros para estos conversatorios, porque realmente la verdad que en el diseño curricular las experiencias y los aportes de cada escuela de la provincia nos ayudaron mucho a ir llegando a realizar algunas propuestas. Así que bueno, muy interesante. Y felicitaciones bueno, para el colectivo docente de la escuela, y bueno, ojalá que se pueda seguir adelante con esto, y bueno, todos los días se va aprendiendo un poco más, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marcelo, y bueno, y un saludo para todas las compañeras y compañeras de acá de la provincia, y bueno, espero que les sirva, y bueno, cualquier cosa también se pueden contactar con nosotros si necesitan alguna mano o algo en lo que podamos aportar. Bueno, gracias, Enrique, nos estamos viendo. Ahí sí, muchísimas gracias, la verdad, Marcos, por el apoyo de controles técnicos. Bueno, ¿qué más decir? La idea fue esto de retomar experiencias, que vamos a estar charlando sobre esto. Hay experiencias a lo largo y a lo ancho de la provincia, en las escuelas, hay caminos recorridos muy interesantes. Nos estamos debiendo como colectivo docente de escuelas técnicas y agrotécnicas hacer una memoria de lo que pasa en las escuelas, en cada institución, de estas buenas prácticas que se puedan recuperar porque han sido muy significativas para la comunidad, para los estudiantes, para el colectivo docente. Entonces, a partir de ahora, estamos también pensando como colectivo, a veces de ir recuperando, ya venimos viendo de qué manera, pero recuperar esta información para que los compañeros y compañeras de toda la provincia puedan acceder, digamos, a esta memoria de cada escuela. Bueno, sobre esta experiencia que relata Enrique, hay muchas cosas que se pueden recuperar. Estamos hablando del aprendizaje que veníamos ya encaminados en la charla, el aprendizaje basado en proyectos, como una metodología que busca este encuentro con la comunidad. ¿Qué nos podrías ampliar respecto al tema, Miguel? Adelante, Miguel. Bueno, cuando comenzamos a hablar, muy bueno lo que trae acá Enrique, de la experiencia que ha tenido y de la experiencia que han tenido todo el colectivo de la PET número 4 de Junín de los Andes. Lo que tenemos que destacar esencialmente y queremos destacar, es la metodología de métodos por proyecto. Pero lo que más suscita es el interés con las prácticas que abren camino a condiciones radicalmente de otros pensamientos, de resurgimiento, levantamiento, edificación. Prácticas entendidas pedagógicamente, prácticas como pedagogía, con esa fuerza, que a veces hacen cuestionar y desafiar la razón única de la modernidad occidental y el poder colonial aún presente en este tiempo, y desenganchándose de ella. Esto bajo el currículo y sus enfoques de colonialidad, emancipación, crítico, tiene que ver con esto, y tiene que ver una apertura de una metodología de enseñanza y aprendizaje que tiene que abrirse a esos enfoques. Estas pedagogías que animan a pensar, a
a generar racionalidades, conocimientos, prácticas, sistemas civilizatorios y de vivir distinto. Esto vivir distinto que nosotros hemos planteado a través de la filosofía del buen vivir, que se ha venido hablando en cada una de nuestras charlas desde la conformación, desde el área. Esto que capaz que vamos a tener mayor fuerza, de que Manuel en la charla y a través del tiempo ha dado explicaciones de cómo es esta forma de vivir, ya si no trasciende una filosofía, sino una forma de vivir, el buen vivir, y aplicado a una metodología. Pedagogías que incitan la posibilidad de estar, ser, sentir, existir, hacer, pensar, mirar, escuchar, saber de otro modo. Pedagogías dirigidas hacia y ancladas en procesos y en proyectos de carácter con un horizonte y un intento de colonial. A eso queremos llegar. Obviamente, la pedagogía y lo pedagógico aquí no están pensados en un sentido instrumentalista de la enseñanza y de la transmisión del saber. Tampoco están limitadas a los espacios de escolarización, que muchos compañeros desde la EP número 4 hablan de esto, de trascender desde el aula, de lo que nosotros damos, hacia afuera, hacia lo rural, dicen ellos, ¿no? Entonces, esa tendencia es que el entorno, la escuela se abre hacia la comunidad, es partícipe de la comunidad, de este ser social. La escuela y el sujeto que está aprendiendo también es partícipe de eso. Más bien, como lo dijo Paulo Freire, y acá en la frase que está puesta en la diapositiva, la pedagogía se entiende como una metodología imprescindible dentro para las luchas sociales, políticas, ontológicas, epistémicas de liberación. Esto de el saber nos hará libre, es decir, esta construcción de conocimiento social que es de todos, que es colectivo, nos sirve a todos, y eso nos da un carácter emancipador. Este conocimiento que se produce socialmente, que lo produce escuela y comunidad, todo en conjunto. Las luchas sociales también son un escenario pedagógico donde los participantes ejercen sus pedagogías de aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, reflexión y acción. Es solo reconocer que las acciones dirigidas a cambiar el orden del poder colonial parten con una frecuencia de la identidad y el reconocimiento de un problema y anuncian la disconformidad con y la oposición a la condición dominante y opresora, organizándose para intervenir con un propósito de derrumbar la situación actual, hacer posible otra cosa. Imaginemos lo que nos hablaba recién Enrique. Fíjense que ellos comienzan desde una postura de los recursos energéticos que existen en el departamento Huiliches de nuestra provincia. Y en eso ven la demanda social, y esta demanda social es una problemática. Entonces, todos nuestros proyectos que vamos a iniciar a través del área, tienen que surgir de eso, de la incógnita cognitiva de nosotros que vamos a hacer para el desarrollo de nuestros propios proyectos, de esa demanda social, de la problemática, que es solamente también los traen nuestros alumnos y alumnas. Eso genera, en nosotros esa demanda social, genera la producción de saber, de conocimiento, a través de todos los profesores, los alumnos y la comunidad, ese saber que nosotros tenemos, a través de todas las disciplinas que tenemos, dibujo técnico, los espacios didácticos formativos en agrotécnica, las secciones de taller. Fíjense que cuando hablaba Enrique dice, también hablamos con sociales, entonces interáreas también. Y nosotros pensemos cuando estemos en este diseño curricular. También vamos a tener ahí disposición de nuevas
disciplinas como son la filosofía, la economía, entre tantas otras, que van a aportar esos saberes para construir este conocimiento social, para producir colectivamente este conocimiento social. Entonces, nosotros este reconocimiento de un problema nos lleva a ver otro proceso, típicamente llevado de manera colectiva y no individual, que suscita reflexiones y enseñanzas sobre la situación y la condición que nos oprime, y el proyecto que queremos, que es inacabado, de salir de lo colonial, y a la vez engendrar atención a las nuevas prácticas políticas, epistémicas, vivenciales, existenciales, que luchan para transformar los patrones de poder y los principios sobre los cuales nos controlan y nos subyacen. Las políticas, en este sentido, son prácticas, estrategias, metodologías que se entreunen y que construyen resistencia, oposición, como la afirmación, la resistencia, la existencia en sí y la rehumanización. Pedagogías que trazan un camino para críticamente leer el mundo, intervenir y hacer una reinvención de la sociedad, como decía Freire. Muchas gracias, Miguel. Muy clara tu intervención. Manuel, ¿cómo llevaríamos adelante la producción social desde los proyectos didácticos tecnológicos socioproductivos? Gracias, Roberto. Bueno, la idea es justamente empezar a hablar de otras formas de producir en la escuela tecnológica. Y en ese sentido, nuestra propuesta de proyecto didáctico técnico socioproductivo aporta o habilita ciertas prácticas productivas, que es la que vamos a intentar aclarar un poquito acá, seguir hablando en realidad, porque ya nos hemos referido en la charla, hemos realizado una crítica a las formas de producir, a las distintas significancias y formas de producir relacionadas básicamente con el paradigma del desarrollo y el capitalismo. Y vamos a repasar en principio nuestra propuesta de proyecto didáctico técnico socioproductivo, que estaba constituido a lo largo de 6 etapas, en una forma, dijimos, no lineal, más bien cíclica, más bien espiralada, que en este dibujo, en este diagrama, tiene la forma de una cinta de Moebius, representando quizás la idea de infinito, de una continuidad casi permanente de procesos en el cual la escuela va aportando al buen vivir de la comunidad. Y vamos a tratar de ir explicando en cada paso cuáles son las cuestiones que se habilitan en referencia a estas otras formas de producir. Empecemos, por ejemplo, con la primera etapa, donde, recordamos, habíamos propuesto, la metodología propone, un trabajo de diagnóstico participativo, donde son los estudiantes los que salen, digamos, a trabajar en la comunidad, a hacer un relevamiento. Si podemos pasar, Marcelo, a la próxima diapositiva, vemos que son los propios alumnos, como decíamos, los que salen a hacer el relevamiento como primer paso, con la guía de los docentes, investigar acerca de su entorno, ¿no? Y acá empieza, digamos, lo que queríamos hablar con respecto de otras formas o formas otras de producir. Porque en este punto se inicia, digamos, en este diagnóstico participativo que se hace en la comunidad, se empieza un poco a generar el carácter situado de los procesos productivos, del trabajo escolar, generando vínculos y sentidos de entre los estudiantes y lo que van a realizar
en las distintas áreas, en los distintos talleres, en las distintas secciones, en las distintas parcelas. Lo contrario un poco a lo que habíamos criticado del modo de producción capitalista, hablando de esa alienación que se produce entre el trabajador y el resultado de su producción. ¿Por qué? Porque empezamos a hacernos preguntas acerca del sentido de la producción. ¿Por qué vamos a producir esto? ¿Por qué vamos a trabajar esto que estamos trabajando? ¿Para qué? ¿Para quién vamos a construir esto? ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Y cómo va a ser ese trabajo? ¿Cómo va a ser esa producción? De alguna otra manera se toma el control sobre el sistema productivo y las capacidades productivas que se empiezan a manifestar en esa tarea, en ese trabajo. Las habilidades y los conocimientos se toman en cuenta, en general los del propio estudiante, y también ese relato, esa historia recuperada de su familia, de sus ancestros, de toda la comunidad en general, a través de esa información que los propios alumnos están relevando en sus territorios. Se pone el eje entonces, y esto es un aspecto que queremos resaltar como diferencial quizás de la tradición de la planificación normativa, se hace eje en las fortalezas, los saberes y las capacidades de esa comunidad, de esos estudiantes, y no precisamente en las carencias, en las debilidades, un poco rechazando las modalidades tradicionales y rechazando los discursos hegemónicos del desarrollismo incorporados a los términos de pobreza, vulnerabilidad, un poco como haciendo mucho eje la planificación tradicional en esas debilidades, en las carencias y no en las fortalezas de las comunidades. Un poco estos términos usados como casi como un castigo a los sujetos del proyecto, generando un poco el ocultamiento de que es la explotación y el despojo justamente lo que genera la pobreza y no son ellos los que tienen la culpa. Eso en primera instancia. En estas primeras etapas del diagnóstico participativo, se pasa luego al foro de problemas y oportunidades, que es un espacio, una instancia de toda la información. Dijimos que los alumnos se pone a disposición de todo el conjunto docente y de estudiantes para discutir y hacer un proceso de socialización y validación colectiva de estas cuestiones que traen los alumnos del terreno. Esa validación social, tecnológica, institucional, didáctica, permite hacer una selección de los problemas que definitivamente se van a abordar a través de los proyectos. Se utilizan, distintas herramientas, como dijimos, los mapeos, las cartografías sociales, y como señala el dibujito ahí de la imagen, por ejemplo, un árbol de problemas. De esta manera, ¿cómo influye esto en la producción? Los estudiantes comprenden y vinculan el trabajo y la producción que van a hacer a los procesos sociales, en los cuales el estudiante, a través del trabajo diagnóstico, ya pasan a estar involucrados. Brindan elementos para poder discernir, evaluar, seleccionar los modos y las relaciones de producción que van a establecer en el trabajo. Por otra parte, y también es muy positivo, se horizontalizan los procesos de decisión. No es ya el docente solamente el que decide qué se va a hacer, sino participan los estudiantes en todo el proceso, y eso también aporta a la no alienación de los estudiantes respecto a lo que van a hacer en terreno. Se visualizan también los destinos y los sentidos de lo que se va a hacer. Se suprimen de este modo, como decíamos recién, las relaciones de poder y de propiedad. Hacemos ahí una equivalencia entre las relaciones de poder y de propiedad que sucede en el ámbito de la industria o el ámbito de la producción capitalista y lo que sucede en la escuela. Se suprimen entonces las relaciones de poder y de conocimiento, sino que ese conocimiento se comparte y se genera a partir del colectivo enseñanza-aprendizaje. Pasamos, Marcelo, ahora a la próxima transparencia, en donde
que tiene que ver con el diseño propiamente dicho del proyecto. Y acá es interesante, desde la de esta etapa, señalando bastante particular y bastante interesante desde la visión docente, porque acá es donde se genera el diálogo, el famoso diálogo de las disciplinas, el famoso diálogo entre las secciones, entre las disciplinas, entre los talleres, entre los espacios didácticos productivos y sus profesores, en donde el colectivo docente empieza un poco a agarrar esta información y empieza un poco a establecer, determinar la finalidad, los propósitos, los componentes y las actividades que van a estar incorporados en cada proyecto. Esto a su vez se socializa, por supuesto, con los estudiantes y con la comunidad, pero queríamos un poco destacar que este es el espacio en donde se produce ese intercambio, ese diálogo entre las distintas secciones, entre las distintas disciplinas, para ir distribuyendo un poco el trabajo, distribuyendo los componentes de cada proyecto. ¿Quién se va a ocupar? ¿Quién se va a hacer cargo de cada responsabilidad docente en función de cada disciplina y en cada diálogo disciplinar? ¿Qué vemos? Todavía no cambies, Marcelo, seguimos todavía en la 3. ¿Qué sucede ahora en el ámbito de la producción con los estudiantes? De alguna manera se eligen y se comprenden los procesos en los cuales se va a participar y los espacios y condiciones en que se va a realizar ese trabajo, las condiciones de producción, y de alguna manera los estudiantes se van apropiando de los procesos y en consecuencia de los resultados. Se conoce la diversidad de formas y procedimientos a implementar para producir un bien, un servicio o un conocimiento, y cuáles van a ser las formas de ingresos monetarios y no monetarios de esos procesos productivos. Es interesante resaltar que la idea es que se tenga una visión holística del proceso, o sea, abordando todo el proceso desde el análisis, por ejemplo, de las materias primas, de los recursos que se van a usar, las tecnologías que se van a disponer, cuáles son los productos que se quieren lograr de ese proceso, y quiénes van a ser los destinatarios, quiénes van a ser los sectores sociales, las personas que van a ser, de alguna manera, beneficiarios de esos procesos. ¿Cuáles son los términos de intercambio de esos procesos, ¿no? Se evalúa y se seleccionan las aplicaciones, los usos, las modalidades de intercambio, como se decía recién, a dónde se van a hacer, a dónde va a estar aplicado ese resultado, si en la comunidad, si en los mercados de cercanía, si va a ir orientado hacia, por ejemplo, a resolver problemas de otras escuelas, si se va a poner en práctica eso de la reciprocidad, y por qué no poner de manifiesto toda la afectividad que hay en ese proceso productivo para ofrenderlo a la sociedad toda. Pasamos, Marcelo, ahora sí a la siguiente transparencia, donde nos vamos a meter a la cuarta etapa del proyecto, que es la implementación. O sea, una vez realizado el diseño, una vez acordado en ese diálogo de disciplinas, de saberes, una vez socializado y validado socialmente el proyecto, se empieza a ejecutar. Se implementan las actividades tecnológico-didácticas socioproductivas de cada componente del proyecto y se elabora un programa de actividades, o sea, se pone en marcha un programa de actividades. ¿Qué repercusión tiene esto en lo productivo? De nuevo, digamos que los modos de producir acá, cuando los alumnos empiezan a ocupar los lugares de trabajo y empiezan a producir en sus espacios, en sus respectivos espacios, los modos de producir también plasman ese buen habitar de la escuela del que habíamos nombrado. Se tiene en cuenta todo ese proceso en relación a un buen habitar de la escuela, en los diferentes espacios curriculares, integrando la diversidad de saberes, practicando el intercambio de saberes, la plena vigencia de los derechos de los estudiantes, de la igualdad de género, etcétera, etcétera.
todo lo que tiene que ver con el buen habitar de la escuela, a través de las formas de trabajo y de los modos de producción. Se respetan los derechos de la naturaleza, el cuidado del ambiente, los medios y las relaciones de producción, de nuevo, que estamos analizando y que se han elegido, pasan de ser procesos automatizados en la vieja escuela, donde la gente iba a trabajar, no se sabía por qué, se vuelven categorías de análisis, estableciéndose el concepto de producción social. Los medios y las herramientas, que son de uso privado, en la economía común, en la economía tradicional, en la escuela se vuelven colectivos. Esos medios colectivos de trabajo, de producción, se reapropian desde lo comunitario, preocupándose entonces los estudiantes de cuidarlos y de su mantenimiento responsable. De alguna manera se experimenta lo individual como aporte a lo colectivo. Se construye lo comunal desde lo individual y se toma conciencia del rol social del estudiante. O sea que acá vemos que cada alumno mantiene su capacidad de trabajo, sus habilidades, que por eso se destaca, pero como un modo de aportar a lo colectivo. No queda ese trabajo para sí, sino que se vuelca a lo colectivo sin resignar su especialidad particular. Se trabaja en una vinculación no mecanicista ni alienada con la máquina y con los dispositivos y los espacios productivos, lo que Iván Illich llamaba convivialidad. Lo que hace, con qué lo hace, cobra de esta manera sentido. Se reconstruye la subjetividad diferente a la hegemónica respecto de la producción. Es decir, acá no estamos produciendo para competir, no estamos produciendo para generar una ganancia individual, no estamos para que el individuo acumule, sino que subyacen otros valores más allá de estos propios del paradigma del capitalismo. Se visualizan entonces los productos materiales e inmateriales del proceso productivo. Se reconoce y se identifica lo que se hace en un colectivo que aprende en forma comunitaria, enseña y aprende en forma comunitaria. El paso siguiente, Marcelo, que es las dos etapas que siguen, que es el seguimiento y el mantenimiento y la evaluación. En el seguimiento y mantenimiento empezamos a charlar o a hablar de los procesos de evaluación de proceso, evaluación de desempeño, evaluaciones parciales. Durante el trabajo, en el marco de lo que se va haciendo, se van haciendo observaciones, mediciones, evaluaciones parciales, y lo que permite esta metodología es ir haciendo algunos ajustes en función de esos resultados parciales. Esos ajustes se van haciendo en el mismo momento, como una forma de reciprocidad o de espejo, se van haciendo un paralelo entre lo que va pasando en la escuela y lo que va pasando en la comunidad. Porque los trabajos se realizan parte en la escuela y parte en la comunidad. Entonces, de una manera simultánea y recíproca se va haciendo esa evaluación de proceso y se van haciendo esos reajustes en estos dos ámbitos. ¿Qué habilita esto en lo productivo? Esta manera de encarar las evaluaciones de proceso. De alguna manera se relativiza el discurso hegemónico de la eficiencia, en sus términos materiales, economicistas, mercantilistas, justificado por la existencia de recursos escasos y por una concepción del tiempo como una dimensión servil al mercado. Ese discurso de la eficiencia, que tenemos que ser eficientes, que tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible, se relativiza y se pone en crisis, se pone en tensión con esta metodología. Se ejerce entonces una mirada crítica y decolonial respecto de ciertos parámetros hegemónicos de resultado, y de alguna manera se utilizan a modo de fetiche en el paradigma del capitalismo, ¿no? Que hablábamos también en la charla pasada,
de poner en tensión lo de la productividad, lo del rendimiento, lo de la rentabilidad como medidas hegemónicas de que si las cosas está yendo bien o está yendo mal. Se interroga, se hace una interrogación y se elabora una explicación de colonial autónoma de por qué se tiene que medir. A ver, ¿qué es lo que se tiene que medir? ¿Cómo se mide? ¿Para qué se mide? ¿Quién hace esa medición? ¿Y en qué momento se hacen esas mediciones? Y ya para pasar a la evaluación final, teniendo estos comentarios con respecto a las evaluaciones parciales, al seguimiento, al mantenimiento del proyecto, pasamos a referirnos ahora como último a la evaluación final. Como recuerdan ustedes, en esta etapa, que es la última, se realiza la evaluación final tanto en la escuela como en la comunidad, porque como habíamos hecho referencia, el proyecto empieza en la comunidad a través del diagnóstico participativo y del relevamiento que hacen los estudiantes en su comunidad. Y entonces nos parece que ahí también tiene que terminar, tiene que hacerse una evaluación final en la escuela y en la comunidad. Esto tiene como correlato en lo productivo que los estudiantes y también los docentes valorizan los resultados de su trabajo y su capacidad de transformación de la realidad y la de su comunidad. O sea, son conscientes de que son capaces de trabajar en función de su comunidad para transformarla. ¿Qué pasa con el buen vivir? Que hablaba recién Miguel. Es interesante porque esta propuesta tiene que ver con que es el propio estudiante y la propia comunidad que va definiendo su buen vivir en función del contexto propio, territorial, en función de sus experiencias, con sus palabras y con sus herramientas. Esta revisión de las subjetividades y los saberes en relación al trabajo y la producción que habíamos hablado antes, se confirma en esta etapa, se resuelve en esta etapa. Hablando de que no es para competir, no es para ganar, no es para ser eficiente como lo pide el mercado, y no es necesariamente una innovación como lo pide el mercado. Se va conformando una identidad basada en la propia historia familiar. Esto es muy importante, también lo hablábamos en la charla, de ponerse a pensar en la identificación de los chicos, que hoy está regida más por el mercado que por sus quehaceres en la comunidad. Esa identidad basada en la propia historia familiar y territorial recuperada a través del proyecto, las experiencias de vida en relación con sus aportes a la comunidad, y no, como decíamos recién, no tanto por el mercado y los medios de comunicación. Se evalúa tanto la obtención de valores e ingresos monetarios como no monetarios. Se pondera y valoriza el incremento de sus saberes y de su autonomía. Es importante aclarar que nosotros no estamos excluyendo la obtención de excedentes en los procesos productivos y en el proyecto finalmente. En tanto que esa acumulación de bienes y de capacidades sean necesarias o sean utilizadas para mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje como una especie de inversión social, y que la sumatoria de conocimientos que se van construyendo en los procesos se vayan consolidando históricamente como una especie de patrimonio inmaterial de la escuela y de la comunidad. Lo que hablaba hoy Marcelo, de la necesidad de ir haciendo una historia y recuperando y acumulando de alguna manera esos saberes como patrimonio inmaterial de saberes, de experiencias que van a quedar en la escuela y van a quedar en la comunidad. Esa es la acumulación que a nosotros nos interesa. La escuela, de esta manera, motoriza la apropiación por parte del estudiante y de los docentes de una herencia cultural y social de esa comunidad, pero a su vez habilitando su transformación. La ciencia y la tecnología quedan acá habilitadas entonces como una producción social,
que tensionan las relaciones sociales y de propiedad de los medios y por ende la distribución y apropiación de los beneficios de ese conocimiento. Hasta acá entonces, esta propuesta o esta relación que hicimos entre nuestra propuesta de proyecto y estas nuevas o formas nuevas de producir en las escuelas nuevas, en las escuelas tecnológicas técnicas y en las escuelas de tecnología agropecuaria. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muy claro tu exposición. Bueno, quería dar lugar a las intervenciones del chat, pero tenemos saludos al profesor Enrique Garcés, más que nada, y darle las gracias por contarnos su experiencia y hacerla pública a todos los compañeros, a todo el colectivo docente. Manuel, sobre lo que vos estabas comentando, sobre el diálogo entre las distintas secciones de taller y ¿cómo entraría dibujo técnico en ese diálogo? Manuel o cualquiera. Sí. Bueno, por ahí, esto lo hemos charlado varias veces, justamente en esta etapa o en este momento muy, muy interesante que veíamos en la parte de diseño, propiamente dicho, en la tercera etapa de la propuesta, donde con toda la información que se recaba de la comunidad, que eso lo hacen principalmente los estudiantes, luego que ese proceso en donde participan estudiantes y docentes se hace una selección, una validación colectiva, quedan fijados, por ejemplo, en un árbol de problemas que después se convierte en un árbol de objetivos como metodología de trabajo. Quedan entonces los temas a abordar, digamos, las problemáticas, las oportunidades, con esa masa crítica. Se cortó, Manuel. Bueno. Y esto hola. Ay, obvio. Hola. Ahí Sí, Manuel. Bueno, ese espacio donde los docentes toman esa masa crítica de información muy rica y justamente ahí se empiezan a intercambiar, a decir, bueno, a ver, esta problemática la podemos abordar desde tales disciplinas, con la intervención de tal taller, con intervención de tales áreas o componentes del área, de nuestra área de tecnología. Y yo creo que dibujo técnico me animaría a decir que es la disciplina que prácticamente tiene función en todas las cuestiones, porque sea cual sea la propuesta de trabajo, hay que hacer un croquis, hay que hacer un dibujo, hay que hacer un mapa, hay que hacer un plano. Entonces me parece que la participación de dibujo, incluso en aquellas escuelas donde todavía no hay dibujo, las escuelas agropecuarias, va a ser necesaria y fundamental el dibujo técnico, porque además es una herramienta pedagógica muy importante, no solamente una cuestión técnica, no una herramienta técnica solamente, sino que desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, el hecho de que los estudiantes plasmen en un dibujo, en un plano, en un croquis más o menos estricto, les ayuda a hacer una síntesis en su cabeza de lo que están proponiendo. Así que me parece que en ese marco de diálogo, dibujo técnico va a tener una participación muy importante y yo creo que en casi todos los espacios de trabajo. No sé qué opina el resto de los compañeros. Bueno, volviendo sobre eso y acompañando lo que dice Manuel, aclarar también que no solamente dibujo técnico, sino todas las secciones, sus saberes, esto de que nosotros necesitamos los saberes para que se unan, los saberes que hemos a tomar de la comunidad, de los que vienen, del estudiantado y de todas las secciones y de dibujo técnico, de los espacios
didácticos productivos, de agropecuarias, todos van a coincidir para la producción del conocimiento social que queremos reflejar. Entonces, todos esos aportes, esos saberes son esenciales para hacerlo. Entonces, todas las secciones tienen una significación. Yo sé que la preocupación de muchos compañeros y compañeras que han preguntado en el chat sobre estas situaciones, tenemos que ver en esto. Todos estos saberes son importantes para la producción del conocimiento social. Entonces, es de suma importancia esto. También quiero hacer referencia a la Comisión de Regulaciones Políticas Pedagógicas y basarme en una frase que siempre dicen ellos que han comenzado durante este tiempo de coformación. Ellos dicen, y que nosotros tenemos también que tomar, esto de lo pedagógico orienta lo administrativo, porque muchos compañeros han hecho esta pregunta a lo largo del tiempo sobre cómo es el EPA, este espacio pedagógico de articulación que recién hablaba muy bien Manu sobre en esta etapa, en la tercera etapa de diseño, donde se conversa, donde están, que sería exactamente donde nosotros vamos, la resolución 1463 expone lo que es el EPA, del área en sí, nosotros tenemos que hoy profundizar directamente todo lo pedagógico, porque va a ser mucho más fácil cuando lleguemos a lo presencial, lo administrativo. Es decir, la norma se va a dar después que profundicemos directamente todo lo pedagógico, lo que representa el área, lo que significa esta área y su metodología de enseñanza-aprendizaje para después llegar directamente a lo administrativo. Por eso que se va a dar en lo presencial. En esto queremos traer tranquilidad a todos los compañeros y compañeras sobre el asunto que queremos llegar. Primero, todas las secciones, todos los saberes son importantes para la construcción de este nuevo conocimiento social que queremos dar colectivamente. Y también esto de que primero profundicemos lo pedagógico para llegar nuevamente a lo administrativo que va a llegar por sí solo. Bueno, creo que... Hay una reflexión, perdón Roberto, hay una reflexión hecha en el chat de Miguel Pargade que dice que está muy bueno para tomarlo. El dibujo técnico debe tomarse como una herramienta de comunicación por ser un lenguaje universal. Sí. Desde ahí creo que estamos exponiendo también nosotros y esta cuestión de cómo la conformación del área va a haber un diálogo y se retoma, digamos, que cada disciplina, al contrario, en cambio de diluirse, toma una posición más significativa, porque hay un diálogo de disciplinas. Así que bueno, desde ahí, excelente aporte. Muchas gracias, Miguel. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, le agradecemos a todas, todos y todes por su participación, escucha atenta, a pesar de los problemas técnicos que sufrimos. Esperamos que pronto nos podamos encontrar en la presencialidad para seguir construyendo fraternalmente, como lo hemos hecho con este diseño curricular. Recordarle a los y les docentes que no hayan participado del conversatorio en vivo, que en la descripción del video queda un formulario para que podamos recuperar todas sus inquietudes, las cuales se tomarán en cuenta y se tratarán en la próxima, que es la cuarta charla, o el conversatorio próximo. Por último, también invitarlos, mañana, martes 27 a las 18 horas, está el conversatorio de ESI. Así que los esperamos a todos para que puedan acompañarnos. Y bueno, desde mi parte, saludarlos a todos y agradecerles por esta participación. Compañeros, si alguno quiere despedirse. Bueno, agradecer realmente, especialmente a Enrique Garcés, su participación, la disposición que ha tenido para este espacio, agradecerle a los compañeros y compañeras que hoy participan de él y a los que nos ven en diferido también, a seguir construyendo, porque el espacio de coformación es un espacio donde seguimos construyendo, y este diseño curricular es de todos. Este primer diseño curricular de la provincia para escuelas secundarias es de todos, y es una construcción colectiva, y hacia eso seguimos profundizando. Así que muchísimas gracias a todo el equipo, realmente una satisfacción muy grande compartir con ustedes, con los compañeros que están moderando desde el chat. Muchísimas gracias a todos, y especialmente al profesor Marcos Cortés por su disposición técnica,
pese a los problemas, siempre busca una solución concreta. Muchísimas gracias a todos.